Bienvenidos a esta nueva entrega de este especial de Caracol Radio titulado Contrabando, el costo invisible. Hoy nos acompañan Martín Orozco, gerente general de Invamer, el general en retiro Juan Carlos Buitrago, exdirector de la Policía Fiscal y Aduanera. También está con nosotros Hugo Acero, exsecretario de Seguridad de Bogotá, María Alejandra Escobar Mejía, directora de Fiscalización y Control de la Gobernación de Antioquia, y también nos acompaña Gerardo Rodríguez, director de Rentas de la Gobernación de Bolívar. Y hoy queremos abordar cómo este fenómeno del contrabando no solo incide en las rentas departamentales que reciban menos ingresos, sino que también se constituye en un problema de seguridad. Inicialmente queremos saber con el director de Invamer, Martín Orozco, cómo están esas cifras de contrabando luego de esas medidas anunciadas por el gobierno nacional de incrementar los impuestos tanto a licores como a los cigarrillos en el marco de una emergencia económica que la Corte Constitucional acaba de suspender de manera provisional. Bienvenido, gerente, ¿y cómo están esas cifras? Saludos a todos, espero estén muy bien. Bueno, las últimas cifras que tenemos publicadas son al cierre del 2024, año en el cual el 36% de los cigarrillos que se consumían en Colombia eran ilegales. Digamos que los posibles efectos que haya tenido el mes que estuvo en vigencia, pues el tema de mayores impuestos todavía no están medidos. Sin embargo, vamos a tener próximamente la publicación de las cifras a cierre de 2025, lo cual estará ocurriendo en más o menos 15 días, pero yo me anticiparía a decir que muy seguramente va a aumentar un poco más o se va a mantener por los lados de ese 36%, que significa que más de uno de cada tres cigarrillos que se consumen en Colombia son ilegales o de contrabando. Sí. Ahora, en las regiones, ¿cómo afecta ese fenómeno del contrabando a las actividades que se tienen que hacer para salud, para otros ítems que se destinan estos recursos producto de la venta legal de cigarrillos y licores? En el caso de Antioquia, doctora María Alejandra Escobar, ¿qué está pasando? Bueno, en el caso de Antioquia creo que es un fenómeno de región, es transnacional realmente. Eh, ¿Cómo nos impacta a nosotros las finanzas departamentales y territoriales? Básicamente, gran participación o gran proporción del recurso que recaudamos por concepto de impuesto del cigarrillo va a cubrir el ADRES. Cuando se imponen estas tarifas o cargas impositivas tan altas y tan desproporcionadas, vemos un mayor juego del mercado ilegal de estos productos, lo que quiere decir que nos traslada a nosotros como departamento el menor valor de la base gravable claramente, y esto genera obviamente unos menores recursos a esta destinación específica para salud, educación y deporte, que es las destinaciones específicas que tienen estos impuestos. Este mes que duró esos decretos de la emergencia económica, ¿ya empezaron a tener efectos? Claro que sí, es muy triste porque la industria, tanto de licores como de cigarrillos, estancaron un poco sus ventas, o un poco no, mayoritariamente sus ventas, y eso se vio reflejado, por ejemplo, en la fábrica de licores de Antioquia, que es la fábrica de licores más grande del país. Se perdieron, no, se dejaron de vender aproximadamente 30.000 millones de pesos. Esto quiere decir recursos para la salud directamente y recursos también para otros departamentos, porque nuestra fábrica de licores no solamente le transfiere recursos al departamento de Antioquia, sino a todos los departamentos donde tiene el acceso comercial. Perfecto. Y doctor Gerardo Rodríguez, en el caso de Bolívar, ¿cómo está el panorama? ¿Los alcanzó a afectar estos primeros días de la emergencia económica en que se subieron los impuestos a los licores y al tema del tabaco, el cigarrillo, entre otros? Sí, buenos días. Indudablemente el golpe ha sido bastante grande para el departamento de Bolívar, especialmente en lo que tiene que ver con el recaudo de licores y de cigarrillos. Generó una expectativa pues bastante negativa en ese sentido, teniendo en cuenta que los cigarrillos, la cerveza y los licores representan casi que el 70% de nuestros ingresos corrientes de libre destinación.
específicamente lo que son licores y cigarrillos, pues usted sabe, como decía la doctora, esto está encaminado a generar una financiación de aspectos tan importantes como es la salud, la educación y la recreación. Entonces, estamos en una incertidumbre muy grande. Hicimos un ejercicio interno acá y aproximadamente dejamos de recibir, si esto sigue así, en el año 25.000 millones de pesos. Afortunadamente, pues está suspendida para hacer un replanteamiento en ese sentido. Ahora, no solo se está afectando el tema de las finanzas, sino que también el contrabando incide en el tema de seguridad general. Usted que fue director de la Policía Fiscal y Aduanera, ¿cómo está relacionado todo este fenómeno con la criminalidad? Gracias, Freddy. No, sin duda alguna, precisamente esta medida, desde mi opinión, muy equivocada y muy contradictoria por parte del gobierno nacional, precisamente lo que hace, porque lo hemos visto además en otros países, es incentivar el comercio ilícito, es darle combustible al crimen organizado, a esos sistemas de economía criminal que se manifiestan precisamente a través del contrabando, de la falsificación, la adulteración de productos, la evasión fiscal, la reducción del recaudo, pero además el lavado de dinero. Y aquí lo que hemos visto es que el contrabando, por ejemplo, de cigarrillos y de licores, se ha convertido básicamente en la modalidad privilegiada del crimen organizado, de las mafias, del contrabando, para monetizar el dinero resultado de la producción de estupefacientes. Estudios recientes han demostrado que las ganancias son superiores 6 veces. Estudios, por ejemplo, del Centro de Investigaciones de Antinarcóticos de la Armada. Y es más rentable para un criminal cruzar la frontera entre Colombia y Ecuador con una paca de cigarrillos, por ejemplo, o de alcohol, que con 1 kilo de cocaína. Como quiera que Colombia es centro de producción y el valor de este estupefaciente es menor. Entonces les genera mayores utilidades, menos riesgos y mayor beneficios. Y termino, Freddy, respondiendo a su pregunta, que aquí lo que se ha abierto es básicamente una compuerta a la ilegalidad y a la informalidad. El reciente estudio del grupo Egmont y de Gafilat, del Grupo de Acción para la Persecución de las Finanzas Ilícitas, ha demostrado de que las principales modalidades para el lavado de dinero en el último año han sido el tráfico ilícito de dinero físico, por un lado; 2, el comercio ilícito de diferentes productos, entre ellos los cigarrillos y los licores; y finalmente las transacciones electrónicas a través de las criptomonedas. Aquí entonces aparece por primera vez el comercio ilícito de productos, donde el cigarrillo y el alcohol, lo ha dicho Europol, Ameripol, la OCDE, en sus diferentes estudios, se ha convertido prácticamente en la principal moneda para monetizar ese dinero resultado del lavado de dinero. Doctor Guacer, usted también podría orientarnos sobre cómo está relacionado este fenómeno del contrabando y el tema de la seguridad. Bueno, particularmente ya lo ha dicho el general, realmente el contrabando se ha convertido en una moneda de cambio. Y Colombia es un lugar en donde está llegando gran cantidad de contrabando. Casi que el intercambio. Se envía drogas, se recibe contrabando y, contrario a esto, Ecuador lo está sufriendo desde Colombia. A Ecuador no está llegando de manera directa el contrabando, está llegando en Colombia. Colombia casi que se ha constituido en un centro de distribución a nivel regional en esa moneda de cambio, sobre todo con el tema del narcotráfico. El tema, y lo quiero plantear, es ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué se va a hacer realmente para controlar? Y no es nuevo este tema. Lo que llama la atención es cómo el contrabando hoy es la moneda de cambio del narcotráfico y de economías ilegales. Y eso no lo hemos visto, ni siquiera lo hemos tocado. Y el tema es con qué lo vamos a tocar. O sea, ¿qué vamos a hacer con la DIAN realmente? ¿Qué vamos a hacer con la Polfa? ¿Qué vamos a hacer con el control del Estado en esto? ¿Qué vamos a hacer con la designación de funcionarios de la DIAN en los distintos puertos? Eso no está claro. Realmente hay un problema muy grave, lo tenemos desde hace tiempos. Lo agrava las medidas que ha tomado el gobierno nacional y lo agrava también de alguna manera la disputa que hay con Ecuador hoy del 30% y medidas económicas que lo que hacen es promover precisamente este tipo de economías ilegales. Y yo creo que la respuesta todavía está por darse y depende del gobierno que llegue. Ya definitivamente no hizo nada. Y corresponde al nuevo gobierno mirar ese tema de manera particular. Y un crimen transnacional que nos está afectando a la región y que no lo estamos tocando realmente como corresponde.
Justamente aprovechando su presencia, general Buitrago, usted que fue director de la Policía Fiscal y Aduanera, ¿qué hacer para combatir este fenómeno de el contrabando, combatir estos efectos colaterales? Freddy, sí, el doctor Hugo ha planteado unos interrogantes muy interesantes, pero voy a plantear mi experiencia personal. Cuando recibí la dirección de la Policía Fiscal y Aduanera, en el año 2008, veníamos de una carga impositiva, casi que se duplicaron los impuestos a los licores y al alcohol y al cigarrillo, perdón. Y pese a ese esfuerzo que se hizo en el año 2018 y 2019 y 2020, donde desarticulamos más de 92 estructuras vinculadas con el narcotráfico, comenzamos a cambiar la estrategia interviniendo los eslabones más poderosos de este comercio ilícito a nivel regional. Pese a ese esfuerzo, repito, se incrementó el contrabando en un 30%. Y aquí vemos las cifras. Martín estaba con nosotros precisamente también en su oportunidad, donde hoy, en los últimos 10 años, el ilícito de cigarrillo se ha incrementado en más de 10 puntos, por ejemplo. No, más de 10 puntos no, más de 20 puntos. Pasamos de tener prácticamente un ilícito de 14% a un 36% el día de hoy. Es decir, 1 de cada 3 cigarrillos, como lo ha dicho Martín, de cigarrillo que se consume en Colombia es ilegal. Entonces, lo que uno aprecia aquí es la falta de visión en las políticas públicas por parte de los gobernantes y también por parte de los legisladores, en el sentido de que no visualizan la compuerta, el incentivo, la motivación que se genera para el crimen organizado cuando se genera una carga impositiva abrupta, improvisada, pero lo más grave, sin la capacidad del Estado, son los interrogantes que planteaba el doctor Hugo, para contener, para regular, para controlar los efectos negativos que sobre el crimen organizado se genera. El contrabando en Colombia, de acuerdo con los últimos estudios, el estudio de distorsión de mercado arrojó que alcanza una cifra aproximada de 8.000 millones de dólares. De esos 8.000 millones de dólares, cerca de 7.000 millones corresponde a contrabando técnico, es decir, el contrabando que se manifiesta a través de las zonas aduaneras oficiales. Y allí es donde está el principal problema de corrupción. Allí fue donde se instalaron los Ambuila, Papá Pitufo, cooptando los cargos de mayor sensibilidad, de mayor vulnerabilidad, y hoy lo que estamos viendo es básicamente una unidad de inteligencia financiera, una capacidad de seguridad del Estado, una policía fiscal aduanera y una DIAN que siguen en interinidad hace más de un año, donde no hay procesos estructurales, donde no hay una lucha frontal con carácter y con firmeza que permita precisamente contener los impactos negativos de ese contrabando que sigue siendo una amenaza inminente y creciente a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Colombia, como lo ha dicho el doctor Hugo Acero, es el hub prácticamente de esta problemática junto con Panamá y Ecuador, pero lo más grave, repito, es que se declara una medida de emergencia económica con una alta carga impositiva de manera improvisada y sin una institucionalidad sólida, fuerte, con las suficientes herramientas para contener una amenaza tan grave. Entonces el panorama, sin duda alguna, es seriamente preocupante. Usted mencionó un término que es contrabando técnico. ¿En qué consiste ese contrabando técnico? Sí, el contrabando técnico, básicamente para los quienes no conocen del tema, esta importación de productos a un territorio se puede realizar evadiendo los controles legalmente constituidos a través de dos formas, del contrabando abierto y del contrabando técnico. El contrabando abierto es el que ocurre a través de las zonas fronterizas porosas. Tenemos más de 2.500 zonas fronterizas porosas con los países vecinos, es decir, por allí puede pasar cualquier clase de productos de manera ilegal. Lo vivimos particularmente cuando estuve en la Policía Fiscal y Aduanera, donde instalamos diferentes controles con el propósito de contener ese tránsito ilícito de productos, de cigarrillos, de licores, farmacéuticos, lácteos, de ganado, toda clase de productos. Pero el contrabando técnico se manifiesta básicamente a través de 3 modalidades: la subfacturación, la sobrefacturación, la triangulación y el cambio de los términos arancelarios. Esto es lo que le permite a los contrabandistas evadir el control de las autoridades, también corromper a las autoridades y lograr nacionalizar estas mercancías que son declaradas, que tienen un origen diferente o que no cumplen con los requisitos de ley.
Lo que hemos visto particularmente como principal modalidad que mayor afecta a productos como el cigarrillo y el licor, por ejemplo, a nivel de contrabando. En el caso del licor, por ejemplo, el contrabando abierto es muy generalizado a través de Urabá, de Maicao, en las fronteras, en el sur del país, igualmente con Ecuador, por donde transitan mercancías a través de pasos porosos de manera exorbitante. Pero en el cigarrillo, hoy vemos el Clan del Golfo, por ejemplo, como lo ha dicho el doctor Hugo, en las mismas lanchas a través de las cuales exportan la cocaína, son las mismas lanchas en las que importan cigarrillos y licores. Y Urabá, el Pacífico y Ecuador, así como el Caribe con Venezuela, son unas de las rutas más visibles. En el estudio, termino con esto, Freddy, realizado por la Central de Investigación, Monitoreo y Análisis, CIMA, que es el mecanismo que mueve los esfuerzos a nivel de Latinoamérica y el Caribe para prevenir y combatir el comercio ilícito, nos ha demostrado que son cerca de 8.000 millones de cigarrillos ilícitos que transitan por Panamá cada año. ¿Hacia dónde van esos 8.000 millones de cigarrillos y de dónde vienen? Vienen de Asia, de Corea del Sur, algunos de contrabando, otros falsificados, inclusive de Camboya, otros de Paraguay, de Uruguay, y tienen invadido el mercado latinoamericano precisamente resultado de ese despliegue, de ese mercado ilícito. Estamos conteniendo ese mercado ilícito de cigarrillos y de licores en Colombia, sabiendo que se ha constituido en el eje gravitacional de esas mafias que están utilizando a Colombia no solo como mercado, digamos, de destino, de consumo, sino también de tránsito hacia el norte y hacia el sur del país. Yo creo que esa es la gran pregunta que queremos resolver en estos momentos y que se deriva precisamente de esa improvisación, incapacidad y falta de visión en materia de políticas públicas para adoptar medidas regulatorias apropiadas. Gracias, general. Y quería preguntarle otra vez, volviendo a las regiones, a María Alejandra Escobar, ¿qué se puede hacer en las regiones para combatir todo este fenómeno del contrabando? Freddy, nosotros desde las secretarías de Hacienda de los departamentos tenemos un grupo operativo instalado. Para el departamento de Antioquia tenemos 4 grupos de estos, pero realmente ya lo ha mencionado los panelistas anteriores, y efectivamente con la debilidad institucional que hay en este momento, esos grupos operativos, por más que las regiones y el territorio y nosotros como Gobernación de Antioquia queramos combatir el contrabando, para nosotros es sumamente difícil. Primero porque estamos combatiendo o estamos tratando de friccionar unas estructuras criminales grandísimas. Hoy lastimosamente lo vivimos con la emergencia económica y con este decreto 1474, muy lamentable que hayan visto solamente las cifras en términos reales y no le hayan incluido un poco también de todo este flagelo que vivimos las regiones, porque realmente lo que nosotros hacemos todos los días es tratar de mejorar nuestros ingresos para así mejorar también la calidad de vida de nuestros paisanos y en Antioquia, de nuestros antioqueños, pero lastimosamente estas medidas regulatorias y tributarias que lo único que querían hacer era tocarle el bolsillo a los departamentos, pues no han visto un poco más allá. Esto no es un fenómeno marginal, como lo ha dicho el exgeneral y el doctor Hugo, no es un fenómeno marginal, esto hay que ponerle atención. Hoy las instituciones están totalmente debilitadas, es lastimosamente preocupante también porque en los comités anticontrabando a los que asistimos, yo personalmente asisto a ellos, nos dan unas cifras de que la Polfa ha disminuido su personal de 10.000 a 6.000 hombres, pues con un 36% de mercado ilícito del cigarrillo. Pasamos del 2016-2018 del 13% y hoy vivimos un 36%. Es triste que no le estemos poniendo atención. Como lo decía el doctor Hugo, más que respuestas hay preguntas para hacernos. ¿Qué va a pasar en las regiones? No sabemos. No sabemos qué va a pasar, si la Polfa sigue tan debilitada, si la DIAN sigue sin unos mecanismos fuertes para también combatir todas estas entradas que son casi que legales en los puertos. Lo vemos todos los días, es un 70% de entrada casi que ilegales por estos puertos y 6
kilómetros de fronteras extensas y porosas, como lo decía el ex general, pues creo que aquí nos tenemos que articular, tiene que haber cooperación tanto interinstitucional como internacional, solos no podemos trabajar, doctor Hugo. Entonces yo pienso que más que estar pensando en agarrarle la plata a los departamentos, también es darnos las capacidades y las fortalezas para atacar lo que todos los días vivimos en los departamentos. Doctor Gerardo Rodríguez, su análisis a este respecto. El departamento de Bolívar realmente tiene una experiencia muy interesante en términos de atacar el contrabando. Nosotros, al igual que los demás departamentos, hemos reforzado lo que tiene que ver con los grupos operativos y en ese sentido, la diferencia dónde está. Nosotros hicimos varias cosas. Primero, el grupo operativo está encabezada por una persona de las fuerzas militares, retirado de las fuerzas militares, con experiencia en inteligencia y le aplicamos inteligencia. Segundo, nosotros a través también de ese grupo operativo hicimos unas campañas de educación para entender por qué el contrabando es un verdadero delito a un alto nivel. La gente muchas veces en regiones de acá, el contrabando ya es una cultura. La gente ni siquiera se da cuenta de que es un delito, sino que están acostumbrados a ello. Tercero, nosotros trabajamos de una manera bastante dinámica con los demás entes de control. Estamos hablando de Polfa, estamos hablando de la DIAN, estamos hablando de la Fiscalía General de la Nación, y esto llevó a que nosotros, como Departamento de Bolívar, tuviéramos en el 2024 los resultados más grandes en términos de incautaciones de contrabando en la costa Caribe, a tal punto de que llegamos a estar por arriba de los 1.700 millones de pesos de incautaciones en términos de contrabando. Entonces, ¿esto qué nos está enseñando a nosotros? Pues nos está enseñando de que efectivamente el delito hay que atacarlo de una manera mancomunada. Permítame decirles algo que me llena mucho de orgullo. Hoy en día, por ejemplo, la Policía Nacional ya está mucho más dinamizada con nosotros para hacer incautaciones. Ellos solos hacen incautaciones y nos llaman. Anteriormente eso no sucedía, porque también hicimos capacitación con la Policía Nacional. Había una gran cantidad de requisitos que la policía no sabía que se tenían que contar. Entonces, sí es importante y es una recomendación en general para todos los demás departamentos, es que exista una autonomía por parte de ese grupo operativo. Cuando hablo de una autonomía, ¿a qué me refiero? Me refiero a que el director o el secretario tenga la posibilidad de escoger él mismo a su personal, porque tiene que haber una independencia y un manejo en términos de inteligencia policial. Quisiera volver con el director del INVAMER, Martín Orozco. ¿Tiene usted el ranking de esos productos de contrabando que están ingresando al país? Claro que sí. Mira, hay marcas como por ejemplo la marca Rumba, que tiene casi un 16%, 15% de participación. Luego está Carnival, Real, Milton, Marshall. Bueno, hay un sinnúmero de marcas que, como decía el general, vienen incluso de Emiratos Árabes, de China, muchas de Uruguay también. Pero yo quisiera aprovechar este espaciecito para ponerle un poco más de numeritos a todos los buenos análisis que han hecho los compañeros que están acá. Como ya dijeron, en el 2016 el 13% de los cigarrillos es de contrabando, hoy es del 36%, eso ya está dicho. Pero poniéndole un poco más de contexto a esa cifra, la primera reforma que le puso más impuestos a los cigarrillos fue justamente después del 2016. Y a partir de ese año, a pesar de los esfuerzos de la Polva y de los departamentos, ahí empezó a escalarse la cifra. ¿Por qué se escala la cifra? Porque justo con esas fronteras porosas que hablaron hace un momento, cuando el consumidor tiene a su disponibilidad en muchísimas tiendas de barrio, repartidas en todo el territorio nacional, porque esta muestra es estadísticamente representativa de cada uno de los departamentos de Colombia, pues cuando usted tiene en las tiendas el producto y el precio de una cajetilla ilegal es de 4.500 pesos aproximadamente, y el precio de una cajetilla legal hacia finales del año pasado era casi de 11.500, 12.000 pesos, pues es natural que el fumador que consume más cigarrillos a la semana y que ya tiene un hábito de consumo establecido en su organismo,
pues tienda a conseguir cigarrillos más baratos porque están disponibles. Entonces se cae de su propio peso, que ante unas fronteras porosas, las instituciones o las leyes o el gobierno decretando leyes, crea que subiendo el impuesto en realidad va a mejorar el consumo, porque es que el consumo no viene disminuyendo, el consumo está igual que hace muchos años, justamente porque el cigarrillo ilegal se consume. Y lo peor es que ante una crisis de la salud como la que estamos viviendo en este momento, sean los departamentos los que tengan menos recursos por cuenta de esas legislaciones y esos aumentos en los impuestos. Le voy a poner un ejemplo. En el 2016, lo que se dejaba de percibir en recaudo para los departamentos eran más o menos 150.000 millones de pesos en los 32 departamentos, mientras que en los últimos 3 años, en cada uno de esos años, se ha dejado de percibir más de 1 billón de pesos. Entonces, yo no sé si es que no miran las cifras, yo no sé si es que no revisan el tema o si es que políticamente les parece muy popular decir que van a tocar a los cigarrillos y a los licores porque hacen daño a la salud, pero finalmente la gente los sigue consumiendo y lo peor es que los consumen con riesgos, tanto para la salud, porque no sabe uno cuánto tiempo estuvo guardado una cajetilla de cigarrillos en un contenedor mientras ingresa al país sin ninguna trazabilidad y aparte recaudando menos en los departamentos para esos fines que son la salud, la recreación y el deporte. El doctor Gerardo Rodríguez mencionaba una palabra y es que el contrabando se ha vuelto casi que un tema cultural, se ha normalizado en algunas regiones. ¿Qué decirle a esas personas que consumen productos de contrabando porque piensan que no los afecta? Bueno, lo primero es que, como lo decía Gerardo, claro que sí, hay que hacer unas campañas. Nosotros también el Departamento de Antioquia, incluso en conjunto con empresas del sector privado, hacemos campañas importantes sobre la cultura del mercado legal. Es muy importante porque hoy un cigarrillo ilegal se consigue fácilmente en cualquier tienda y en cualquier mercado que no sea obviamente regulado, pero es de fácil acceso y además que esto tiene una debilidad muy grande y es que la demanda de los cigarrillos y los licores precisamente es una demanda inelástica. Quiere decir que el consumidor no va a dejar de consumir. El consumidor lo que va a hacer es trasladar su compra a un producto más económico y lo va a encontrar por las grandes cifras y las grandes cantidades que hoy tenemos en el país de estos productos ilegales. Entonces, mi llamado es más que a los ciudadanos, Freddy, creo que es también una cooperación entre el privado y el público. Estos sectores creo que es importante que hagan unas alianzas estratégicas para contarle también a aquellos comerciantes que se fijen muy bien dónde realizan las compras de sus productos, a quiénes. Lamentablemente esto es una dinámica de las economías ilegales y de los grupos armados. A veces nosotros nos encontramos, porque yo trato de apropiarme de este grupo operativo y encuentro tiendas donde lastimosamente nos dicen tengo que comprarlo porque si no me sacan de acá, tengo que comprar básicamente la mitad del producto legal y la mitad del producto ilegal, porque si no, los grupos armados me sacan de mi tienda y me desplazan. Entonces tampoco es solamente un tema de cultura, creo que es un tema de fortalecer las instituciones y de darle duro a estas economías ilegales y grupos armados que nos tienen en este flagelo a los departamentos y a todo el país y a la región. Y ya para ir finalizando este análisis, quisiera preguntarles a nuestros expertos en materia de seguridad si tienen conocimiento de ejemplos de lo que están haciendo otros países que sirvan, que funcionen para combatir este fenómeno del contrabando, buenas prácticas que podamos copiar. Pues la verdad es que las cifras están mostrando un incremento del contrabando realmente. Acaba de darse un evento interesante en Panamá, un decomiso grande de cigarrillos, grande, muy grande, y creo que eso corresponde a un gobierno que toma una decisión y que apoya a las instituciones. Eso va desde la cabeza del presidente para abajo, pero si el presidente y los ministros ayudan a nombrar a sus recomendados en los puertos, tienen
sin cargo, pues sin persona al frente de la DIAN, no asumen la responsabilidad respecto a contener el contrabando, pues va a ser muy difícil. Acciones como las que desarrollan los departamentos de control, inclusive de cultura, pues van a estar completamente vacíos sin ese apoyo estatal y gubernamental. Yo creo que el problema básico es de decisión política y corresponde a un gobierno honesto. Porque un gobierno honesto no se presta a entregarle puestos al ministro del Interior en la DIAN o a recibir hojas de vida, como sucede en este país hoy. Un gobierno honesto no te nombra por recomendaciones políticas cargos tan delicados como estos. Casi que Papá Pitufo llegó a decir quiénes quedaban en puertos, ¿o no? ¿Me equivoco, general? Creo que no. Entonces yo creo que corresponde realmente a un Estado transparente, que quiere hacer las cosas bien y que desde luego comprenda los riesgos que es meterse con la DIAN, que es meterse con ese problema del contrabando. Me llama la atención que el día de hoy sale una noticia en donde sacan a un coronel que adelantaba investigaciones sobre el Papá Pitufo. O sea, ¿hacia dónde va la institución? Por eso, pero ¿hacia dónde va? O sea, ¿cuáles son los objetivos reales de esos cambios? ¿Es realmente acabar con un problema tan grave como este o es facilitarle a los delincuentes el crecimiento de su negocio? ¿General, algo que añadir ahí? No, yo resumiría indicando de que lamentablemente a nivel de Latinoamérica y del Caribe no hay un enfoque para desarticular las mafias, el crimen organizado, los sistemas de economía criminal que están cada vez más vinculados con el comercio ilícito de productos como la moneda privilegiada para lavar el dinero producto del narcotráfico. Lo vemos en Estados Unidos, lo vemos en Europa, digamos, hay ejemplos de Europol, Interpol, de las agencias federales de los Estados Unidos, donde se desarticulan estructuras completas orientadas en esta dirección. Entonces, primero, la necesidad de atacar las mafias, el sistema de economía criminal, los eslabones más poderosos. Segundo, la corrupción, lo ha dicho el doctor Hugo Acero, la corrupción se ha instalado en el ADN de la institucionalidad. Y estamos viendo cómo Papá Pitufo financió campañas políticas durante muchos años. Y esperamos ahora, en febrero, en la audiencia de juzgamiento en su contra, que realmente sea condenado, no solamente por corrupción, sino por contrabando, por todas las décadas de productos ilícitos que ingresó a territorio colombiano y de otros países. Y tercero, aquí se ha expuesto, el trabajo operativo de campo es muy importante. Sacar el producto ilícito de la calle es muy importante. Concientizar a los pequeños comerciantes de que no deben vender y brindarles las garantías y el apoyo de las autoridades para que tengan la seguridad de que pueden comercializar un producto legal sin el constreñimiento, la extorsión y la violencia de los criminales y de las mafias es muy importante y este trabajo tiene que hacerse. Antioquia, por ejemplo, es un país, es un departamento crítico, tanto en licor como en cigarrillo, hoy tiene unos niveles de ilegalidad importante y de control de las mafias sobre la cadena de distribución y de comercialización importante. Entonces requiere una intervención integral, no solo a nivel departamental y local, sino también de las entidades del nivel central. Entonces, si ese trabajo operativo debe hacerse sin descanso, se requiere desde el nivel central una labor de inteligencia, como se ha indicado, de investigación criminal, de enfoque integral para intervenir operativamente a nivel local, Colombia como territorio, y a nivel regional, esas estructuras que se mueven como redes sofisticadas a nivel regional y a nivel transnacional. La lucha contra el contrabando tiene que salir del territorio, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo precisamente en el marco de la estrategia Triángulos, que es un mecanismo público-privado que opera a nivel de Latinoamérica y el Caribe, donde convergen autoridades aduaneras, fiscales, judiciales, policiales, de inteligencia financiera, fronterizas, con la OEA, Naciones Unidas, nos acompañan allí algunas agencias extranjeras, con apoyo del sector privado, que es muy importante en ese trabajo de abordar el problema con un enfoque estratégico, con un enfoque de educación a las autoridades sobre la importancia de que las políticas regulatorias sean políticas racionales, no improvisadas, balanceadas, sistemáticas y donde el Estado esté preparado para contener ese efecto que genera ese incremento impositivo o ese exceso a veces de prohibicionismo
y finalmente un intercambio de información a nivel de inteligencia y de investigación, como ya lo estamos haciendo a nivel de algunos países, para desarticular los eslabones más fuertes de esta cadena de comercio ilegal. Muchas gracias a todos ustedes por su sintonía, muchas gracias a nuestros invitados por ayudarnos a comprender todo este fenómeno del contrabando, un costo invisible en nuestro país.